memorias es en realidad el recuento o en realidad las experiencias que han tenido docentes que transitaron la vida institucional de higiene, que se ve quizás ahora entre sombras un poco perdida, ¿sí? Para nosotros es más que un placer recibirte nuevamente en higiene Claro. y nos gustaría, te invitamos en realidad a, que a retroceder en el tiempo, a que nos Wow. puedas contar qué experiencias o qué memorias podés tener o te vienen ahora presente de lo que es la primera etapa dentro de Instituto de Higiene como docente quizás, o ya con tu cargo jerárquico en los distintos departamentos que integraste. Por ahí Sé sería. libre, sé Ese sería, libre ese sería el de, disparo claro, de ese arranque. sería el disparo. ¿Cómo llegaste al Instituto de Higiene? ¿Cuál fue tu primer rol? ¿Cómo te vinculaste Bueno, con en él? realidad llegué como practicante interno a la clínica de enfermedades infecciosas que en esa época dirigía el profesor Tabaré Mario Fischer. Me gustó muchísimo porque realmente trabajamos con situaciones muy límites. En esa época hubo una epidemia de meningitis meningocócica. En esa oportunidad me recibí y después que me recibí di el grado 2 en enfermedades infecciosas junto con Héctor Purcher, hoy fallecido, pero con quien trabajamos durante muchos años en esa clínica. Después de las enfermedades infecciosas y de la epidemia de meningitis, fuimos al exterior, concretamente al Johns Hopkins, para ver los primeros VIH-Sida y atendimos en infecciosos a esa población que también resultó de mucho interés toda la perspectiva que daba esa nueva patología. Y bueno, en esta oportunidad me pareció muy necesario contar con conocimientos epidemiológicos, o sea que de mañana tenía un cargo de grado 2 en enfermedades infecciosas y empecé a concurrir con la doctora Obdulia Évole hasta que ella tuvo que retirarse de la cátedra y trabajé después, y después a los tiempos di el grado 2 y entré en lo que hoy es la Cátedra de Medicina Preventiva y Social, que antes era la Cátedra de Higiene. Ese inicio estamos hablando de principios de los 80 por ahí más o A este menos. inicio estamos hablando del pleno siglo pasado y estamos hablando de la década 70-80, sí. Ahí está, sí. ¿Cómo es eso de que llega una enfermedad nueva, ¿no? Porque está bueno eso que Está decías, tuvieron que claro. ir a capaz, o sea, una epidemia aparte Y complicadísima, muy ¿no? complicada y en realidad en el Uruguay apareció un caso de un chico que era aeromozo de Pan American, o sea que hoy ya tampoco existe la aerolínea. Pero entonces en el Uruguay era el único, ya era un uruguayo, pero prácticamente con su hábitat en el extranjero, en varios países, porque no solo recalaba o vivía en Estados Unidos, sino también en otras partes. Y bueno, ahí tomamos conciencia, incluso el profesor, de que en realidad nosotros en el Uruguay sabíamos poco de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y por eso concurrimos al Johns Hopkins con Héctor Purcher y Eduardo Sabio. Fuimos a un congreso, después estuvimos en el Johns Hopkins, donde en realidad eh, bueno, entendíamos el inglés, pero nos hacían hacer todas las historias de los VIH porque la mayoría eran latinos, haitianos, puertorriqueños, y bueno, concurríamos a los Ateneos donde veíamos cuáles eran las infecciones intercurrentes que esa patología daba a las personas. Y de ahí extrapolar todo eso a Uruguay. Claro, y en realidad en el Johns Hopkins te podría decir que fue donde la llama de la epidemiología se me prendió, de que para hacer enfermedades infecciosas como que hay que saber más de epidemiología para poder contextualizar la enfermedad. O sea, por un lado hay que conocer la clínica, pero también hay que conocer el desarrollo epidemiológico de la enfermedad. Y bueno, en la cátedra de medicina preventiva y social, como se llamó después cuando llega la doctora Gloria Ruoco, y se discute mucho en el seno de la cátedra cuál debía ser el nombre, es realmente, a pesar de que en la carrera de medicina se dicen las materias chicas, creo que es un encare muy necesario,
muy necesario en la formación médica, pero también muy necesario en lo que es el desarrollo académico de la salud pública, de tener herramientas para conocer no solamente la epidemiología de las enfermedades, sino para conocer cuáles deben ser las necesidades a abordar por parte de un sistema nacional de salud. Te voy a traer, después volvemos para atrás, pero te voy a traer Bueno, a tu etapa ya al frente del Ministerio de Salud Pública porque me vino a la mente que te tocó como ministra preparar al país para algo que en ese momento no llegó a ser, pero que era la llegada del dengue. exacto. Y ahí otra, entonces la pregunta es, ¿cómo se traslada, ¿no?, a la gestión concreta, pura y dura, lo que había sido una experiencia, si bien es otro tipo de enfermedad, en definitiva estamos hablando de No, prevenir una claro, epidemia, estamos ¿no? hablando de cómo se transmite una enfermedad, o sea, estamos hablando del encare epidemiológico de la enfermedad. Me había tocado antes, estando en la Intendencia Municipal de Montevideo con Tabaré Vázquez, lo que fue el cólera en los países de la región. Y ahí un médico concurrió a Perú para ver cómo se desarrollaba la enfermedad. Después tuvo un importante contacto con el doctor, que era el profesor de microbiología, Felipe Esqueloto, para estudiar el vibrión colérico, y ahí rápidamente desde la Intendencia de Montevideo se trabajó con los vendedores ambulantes, que pensábamos que eran los expendedores de comida, que pensamos que podía ser uno de los focos importantes, y la preparación para que ellos tuvieran siempre agua potable, limpieza en las manos, y realmente tuvo una muy buena respuesta de los vendedores ambulantes de comida. Enseguida pusieron sus tanques, se les proporcionó la posibilidad de cargar agua potable en sus carros, así que en verdad comenzamos la medicina preventiva ya en la Intendencia Municipal de Montevideo. También en esa época hubo una epidemia de meningitis meningocócica, fundamentalmente en niños, y el gobierno se negó a dar la vacuna cubana porque era cubana. Nosotros entendíamos que la salud de las personas es independiente de la procedencia de las vacunas, pues si no, nunca vacunaríamos a nadie de nada. Entonces se hizo una jornada de vacunación muy importante acá en el Estadio Centenario, también con la participación de docentes de la cátedra, y vacunamos con una pistola a niños de las escuelas uruguayas, Eso montevideanas, ya fue en la gestión de en la Arana, ¿no? Intendencia de Tabaré Sí. Vázquez. Ah, fue Sí, está. Ok, sí. ok. Creo que había sido ya en tu porque tuviste en la intendencia más de un rol en la gestión de En la Arana. Intendencia estuve Ya, casi 15 años. eh, ¿Cómo se traslada? Insisto, después volvemos para Sí, atrás, sí, pero tranqui. ¿cómo se traslada del claustro a la práctica el conocimiento? Bueno, fácilmente. Yo creo que lo que hay que tener es el conocimiento previo, porque en realidad cuando uno tiene una formación académica y docente importante, es mucho más fácil después aplicar esos conocimientos a los desarrollos de la patología que existe en la comunidad, que siempre es un desafío, porque muchas veces lidiamos con enfermedades que no se conocen hasta ese momento, el momento que se dan. Ahora, ¿qué es más complicado, un virus o la burocracia? Bueno, es más democrático el virus, sin duda. La burocracia es difícil, y también es difícil muchas veces saber qué grado de burocracia tenés que tener, porque algo de la burocracia, digamos, hay burocracia buena y hay burocracia excesiva. Tiene que haber burocracia buena en la que le garantice a la persona que necesita algo del Estado, que el Estado va a tener guardado desde sus antecedentes, si es algo persona a persona, o los antecedentes de lo que ocurre en una comunidad, porque en realidad no se puede frente a cada evento empezar de cero. Si quieres ir con... Retomando de Dale. nuevo higiene, te voy a llevar a una época quizás de un contexto muy complicado para el país, que sería dictadura cívico-militar. ¿Cómo recordás el higiene de esa época? ¿Cómo era el desarrollo de ciencia o el desarrollo, en tu caso, de la medicina en ese contexto político-social?
Bueno, en realidad en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada del Uruguay, la dictadura fue tremenda. Todos teníamos familiares, amigos, presos y desaparecidos. Yo estudiaba con una compañera, María Antonia Castro, que desapareció en la Argentina en el año 1979 y hasta hoy no tenemos noticias de qué ha ocurrido. O sea que la dictadura impactó en todo. Impactó sin lugar a dudas en la carrera docente de muchas personas y en la que pudimos hacerlo. ¿Se Bien. perdió ciencia? ¿Cómo? ¿Se perdió Por ciencia? supuesto, porque se perdió una generación con la que hacíamos nexos. Sí, sí, claro. Se perdió ciencia, se perdió facilidad de adquirir conocimientos en el exterior. La gente prácticamente no podía salir. Yo tuve una beca para la USPI, para hacer en la Universidad de San Pablo, para hacer medicina tropical, que en realidad no era solo enfermedades desconocidas para nosotros, porque hoy hay esquistosomiasis en el litoral, pero bueno, me costó mucho poder salir del Uruguay y tener la seguridad de que podía volver, porque en realidad nos mandaban al servicio de inteligencia a averiguar qué pasaba y yo le decía, entonces te venían con una carpeta así, yo decía, en mi vida hice nada para llenar tantas páginas, pero bueno. Decía, si me tengo que ir y no volver, avíseme porque el encare es distinto. Claro. Bien, y ahora voy a llevar a algo más micro, más interno de higiene. Como docente, ¿recordás o podés compartirnos quizás detalles de lo que es el Departamento de Medicina Preventiva, de cómo fue el construir también un departamento, cómo fue la complicidad de la cátedra para hacer hoy medicina preventiva y social? Bueno, en Quizás. realidad, desde que viene la democracia, Ujú. la profesora titular fue Gloria Ruoco y ahí se comenzó todo un debate de cuál debía ser el encare de la cátedra. Gloria tenía una formación académica en epidemiología muy sólida, se había formado en Inglaterra, que es como la cuna de la epidemiología. Ahora no sé si sigue siendo la de la epidemiología moderna, pero en esa época, dado que su sistema de salud estaba muy de moda para todos los que estudiábamos esa situación, bueno, Gloria le dio un encargo fundamentalmente epidemiológico y después dentro de la cátedra, como había posgrados en Administración de Servicios de Salud, después posgrado en Salud Pública primero, y después se dividen los posgrados en Administración de Servicios de Salud y Epidemiología. Y ahí jugó un rol muy importante el perfil de la profesora, sin lugar a dudas. Y bueno, creo que fue una etapa muy fermental en donde se empezó a trabajar mucho desde la propia cátedra, pero también desde nosotros, los que éramos docentes en esta cátedra, en el trabajo, en el primer nivel de atención con lo que era cuando se retoma el ciclo básico de la Facultad de Medicina, porque nos integramos a los equipos del ciclo básico desde la cátedra, muchos docentes, y ahí tuvimos todos, alumnos y estudiantes, experiencias verdaderamente muy gratificantes. También en la comunidad, que a veces concurríamos demasiado reiteradamente para nosotros, pero que con los grupos de estudiantes no teníamos más remedio. Claro, porque a veces peinabas un barrio, venía otro grupo y tenías que volver a peinar el mismo barrio y ya de la gente, de las personas, terminábamos como grandes conocidos, pero a veces fastidiábamos un poco, hay que decir la verdad. Más o menos fueron entre el periodo que vos narrabas al principio de que tomaste, de que entraste formalmente en el instituto y que arrancaste con la función pública, ahí más o menos son 10 años, ¿no? Pues entraste en el 90 en la intendencia. Claro, entré con Tabaré Vázquez en Claro, la Intendencia, claro. después que entré en la Intendencia con Tabaré Vázquez,
seguí dando Esa era la pregunta, justamente. Ah, claro, y Sí, con Tabaré solapé, con Mariano ya no claro, pude, claro. porque o me infartaba o renunciaba. Y en ese periodo de los dos mundos, Sí, ¿cómo era esa interacción? ¿Qué recordás casi anecdótico, digamos, bueno, en realidad en este periodo de los dos mundos fue cuando aparece el cólera, o sea que en realidad pudimos interactuar bien, porque solo el venir al instituto te da la posibilidad de tener acceso a microbiología, parasitología, todo lo que sucede en la comunidad y que muchas veces hicimos acuerdos desde la Intendencia para estudiar. Por ejemplo, las parasitosis infantiles, se hicieron trabajos con la Cátedra de Parasitología y la Intendencia de Montevideo. Situación que ya se venía dando porque desde la Cátedra de Medicina Preventiva yo trabajé mucho con Aquiles Lanza cuando era intendente, porque estuve un semestre en el Hospital Muniz estudiando administración y él era el representante de la OPS en la Argentina, o sea que teníamos una muy buena relación y hicimos estudios sobre las patologías, otitis, diarreas de los niños, para evaluar el colector de las playas. Con las urgencias del CASMU y las del Pereira Rosell, o sea que se hicieron estudios epidemiológicos importantes en colaboración con la Intendencia de Montevideo desde antes de asumir Vázquez. Ahí apareció otra intersección que es valiosa, porque vos tenés tanto digamos, la capacitación en epidemiología, en salud Claro. pública, pero también tenés la capacitación en administración de la salud, que no siempre hay profesionales que tengan las dos vertientes. Más lo que te tocó después en la función pública. Claro. ¿Cómo interactúan esos? O sea, ¿vos podés administrar un centro de salud si no conocés la salud? Yo creo que no, pero capaz que yo creo que no. Pero te digo que capaz que son cosas de la edad. Claro, que estábamos acostumbrados a pedir. Digo, mira, te digo más, incluso el país como tal, con gobierno del Partido Colorado, hizo un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo en el cual se pedía que las instituciones privadas tuvieran gerenciamiento profesional médico. Entonces, cuando yo voy al CASMU es porque el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo no se le otorgaba a la institución si no tenía ingresado por concurso una gerencia general que fueran médicos. O sea que hubo una época en la que se impuso totalmente que debía ser médico o profesional de la salud, porque después las enfermeras universitarias realmente también pueden acceder con la formación de la cátedra de medicina preventiva y social. ¿Hasta dónde transitas? O sea, cuando la política ya te impidió seguir trabajando en la parte académica, ¿hasta dónde transitaste en el Hasta instituto? profesor agregado, Siempre en el mismo que es el departamento. grado 4, en el mismo departamento de medicina preventiva y social. Y en una época anterior a estar en la intendencia, cuando hacía guardias de infecciosos, como en este instituto, para que vea la directora, había un bioterio, teníamos un ratoncito blanco que nos iba a visitar y que paseaba arriba de la cama y que todos le poníamos nombre. Yo le llamaba Martín, pero otros le daban otro nombre, o sea que el ratoncito respondía a varios nombres y nos iba a visitar siempre. Le juntábamos comida en un rinconcito del baño, o sea que era parte de la guardia. Ahora el bioterio está en el campo experimental, pero no sé si es Antes, bueno acá abajo. Ah, por eso estaba no sé acá. si es bueno o es malo el cuento que hiciste. Bueno, yo lo considero Claro. bueno porque en esa época se hacían vacunas acá Sí. y se vendían vacunas y nos vacunábamos. Digo, todos nosotros somos sobrevivientes de las vacunas del instituto. Pero bueno, vuelvo a la pregunta de antes, ¿no? ¿Cuánta ciencia se perdió? Por eso, Claro, o sí, sea, sí, sí, en sí, sí. conocimiento, en capacidades, Exacto, sí, sí. en Sí, estructuras. claro, en la dictadura fue Sí. tremendo, tremendo. En el instituto, pero también fue tremendo en el país.
Acá, fíjate que Obdulia Évole era uno de los referentes de salud que se aplicaba en todos lados. La pregunta que te hacía Camila hace un rato de la salida de la dictadura, y coincide con esta recuperación o Claro. intento de recuperación del tiempo perdido. Eh, Debe haber sido fermental. Muy fermental y muy difícil porque había gente que ya había quedado en el camino por edad, por fallecimiento, muy difícil, porque había generaciones que en realidad no las podías reponer. Y también hay una curva de aprendizaje para todos que no haces así y aparece. ¿Se recuperaron 20 años en 10 años? Bueno, se trató intensamente de hacerlo, pero no, yo creo que no, el país todavía está sufriendo lo que fue la dictadura. Por eso es que el nunca más tiene que ser muy fuerte y en realidad eh, no es tan fuerte como debería, porque todavía tenemos sentado en el Parlamento uruguayo algo que para mí es una vergüenza nacional, porque en realidad defensores de la dictadura en la cuna de la democracia, que es el Parlamento, es realmente muy triste. Cuando me voy por un segundo más por este camino, después volvemos, pero Bueno, sí, cuando... porque por este camino, mirá que no sé a dónde podemos llegar. No, pero está bueno, me parece que está bueno. eh, Hacemos toda una condena Después de vas la... a cortar, ¿no? No, Ah, no, ¿por bueno. qué? Porque Como en algún quieras. lado No, en porque, algún lado tiene que quedar bueno, completo. porque por Sí, este sí. camino No, podemos. simplemente después volvemos a lo, pero mira, o sea, voy por lo mismo. Porque cuando se hace la condena a la dictadura, Mm, generalmente hay un foco en lo más cruel que fue digamos, todo el capítulo de derechos humanos. claro, Pero perdemos de vista esto otro que está por señalando vos. supuesto. O Sí, sea, sí. todo lo que implicó, todo lo que aún no se recuperó, por lo que vos decís, Claro. en todo lo demás, en Ujú. conocimiento, en desarrollo, ¿no lo estamos viendo? Sí, O sea, sí. como sociedad, digo, nos falta ver Ah, también esos... falta, sin duda. Falta ver esto y además falta también tener clara conciencia de que la dictadura uruguaya no fue para ordenar nada. La dictadura uruguaya saqueó viviendas particulares y muchas humildes. Robó desde lo grande hasta lo chico. Enriqueció a una casta que en realidad debería poder vivir con menos ingresos. Son más ricos los militares de la dictadura que los de ahora, que no sé por qué le siguen bancando la omertad a los de la dictadura, porque ellos nunca van a acceder a lo que accedieron, a lo que robaron y a los delincuentes que fueron. Pero bueno, Volvamos. Volvemos a lo que es el ámbito académico y político. está. Existe entonces el diálogo entre lo académico y lo político, lo pudiste hibridar Sí, perfectamente. claro, siempre es muy necesario. En realidad yo creo que no se pueden hacer políticas públicas sin la activa participación de la academia. Ahora, la academia tiene que tener siempre presente que es necesaria para las políticas públicas. Entonces, o aporta o critica, porque en realidad el conocimiento es eso, pero tiene que estar presente siempre. Perfecto. Y ahora es una pregunta un poquito más personal, quizás. ¿Cómo es llegar a cargos de poder en lo que es política y en lo que es también el ámbito académico, que quizás existe ese recelo entre lo femenino y lo Bueno, sí, masculino, claro. quizás? No, en realidad esta cátedra de Sí. medicina preventiva y social siempre fue muy feminista. En ese sentido, no podemos decir nada porque desde hace muchísimos años ha sido dirigida por mujeres. Salvo en la dictadura, un periodo especial que hubo un hombre que pasó de grado 2 a grado 5, pero le decíamos el 25 y él lo tomaba con total humor. Así que en realidad sí, acá estuvo el 25 y el 05 que era el de medicina del deporte. Sí, fue peor Pero todavía. ahí está, por esto. Perfecto. Pero bueno, creo que en la cátedra no hubo problema. Si me decís la carrera universitaria, es muy machista. Yo recuerdo de ser practicante en pediatría y veía el trabajo, la mayor parte de las pediatras mujeres levantaban las cátedras y en la primera fila de un ateneo todos hombres.
Después también cambió, y bueno, de Ana María Ferrari tuvo todas mujeres en adelante, y ahora ya, porque tampoco es decir no pueden haber hombres, no, pero después quedan más o menos mixtos. En la universidad sigue siendo todavía bastante machista y ni que hablar de la política. La política es atroz y en realidad es mucho más difícil ser mujer que hombre. No hay duda, no hay duda. Romper el techo de cristal no te lo perdona nadie, creo. A veces ni las propias mujeres. ¿Sí? Ahí es cuando- ¿Había recelos en el ámbito académico cuando tenías actividad política y todavía estabas acá? Sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo acá tuve dificultades importantes. Sí, había recelo. ¿Alguna anécdota? Y más vale que no. Ah, Está perfecto. Bien, y como para cerrar el contexto higiene y tu pasaje por acá por la institución, ¿cómo recordás tu salida de higiene? ¿Cómo fue? ¿Qué cosas lindas nos puedes Bueno, en compartir? realidad durante un periodo muy largo de mi vida pasaba el día adentro de higiene, porque de mañana estaba en infecciosas y de tarde estaba en medicina preventiva y social, o sea que era mi vida entera y siempre me fue un lugar muy grato, con muy buenos compañeros, en donde en cualquier lugar del edificio siempre me encontraba muy a gusto. Y bueno, la salida, que fue por la actividad, digamos, de cargos políticos, de acá fue, como decirte, un poco, te deja esos recuerdos lindos de muchos compañeros, no tan lindos de otros, pero bueno, fue una salida necesaria, porque ya te digo, o me infartaba y elegían algo y no podía dejar a Dana en la intendencia y tenía un cargo de mayor responsabilidad del que tenía cuando Tabaré Vázquez fue intendente, que el director general era Tabaré González, entonces quieras que no, Tabaré González era un gran paraguas en el cual me voy, vuelvo, lo podía arreglar y después no podía arreglar ni conmigo misma los horarios, así Claro. que me fue imposible. En el 2007 entró en vigencia una reforma integral del sistema de salud Sí, que fue construida en tu gestión como ministra y exacto, con un equipo que uno recita más o menos de memoria. sí. ¿Cuánto hay en esa reforma de lo que te dejó el pasaje por estos errores? ¿Cuánto hubo que pensar? Muchísimo, Porque no muchísimo, la porque en reforma realidad sí, yo te voy a decir, esa sí, reforma prácticamente cuando nos tomamos el ministerio, cuando nos designa Tabaré en el Ministerio de Salud Pública, la reforma prácticamente estaba muy elaborada, pero muy elaborada por gente que pasó por el instituto y que estaban en el entorno del instituto. Digo, en la reforma estaba Hugo Villar, Tabaré González, Gómez Aedo, la propia, en sus inicios, antes de fallecer, la doctora Ébola, iba Gloria Rocco, o sea que había una hoja de ruta muy, casi te diría, muy perfecta. o sea que eso Hubo que... que poner en Sí. práctica esas ideas y para ponerlas en práctica sí lo que de alguna manera gastás es mucha saliva porque tenés que convencer a mucha gente y a los que no están convencidos decirle que bueno, cambió la situación y vamos a hacerlo. Y había que administrar tensiones internas también. Recuerdo que Por estaba supuesto, sí, sí. la discusión si sistema único o sistema integrado dentro del propio Frente Amplio. O sea, Exactamente, sí, eso ya se había sí, saldado antes de la elección, ¿no? sí. Nosotros llegamos al ministerio ya con sistema integrado. Ok. Algunas corrientes de pensamiento siguieron con la idea de sistema único, a pesar de que les explicás la imposibilidad en un país con reglas ya hechas y reglas jurídicas y con una justicia, con jurisprudencias varias, de que tú no te apropias de una institución privada y la pasas a lo público sin indemnizar. Y acá es muy importante decir, sin indemnizar, no se sabe a quién, porque las mutualistas son de todos los socios, y que haces, juntás 200.000 y le das 10 pesos a cada uno, o sea, no es posible. Ningún país que tiene
que tenía instituciones de ese tipo, del tipo mutual de larga data, las expropió, las hizo públicas, hizo que las integró. Uno de los lugares de alguna manera más parecidos por la cantidad de mutualidades era Israel, al que fuimos con Daniel Olesker, gran conocedor del país. Entonces, después fuimos con Tabaré Vázquez también, y en realidad ellos hicieron un sistema que es mixto. Lo que sí después es el mismo sistema va borrando las diferencias entre público y privado, pero este sistema es el transcurso del tiempo con reglas claras. Con reglas claras porque en realidad tú haces complementación público-privada y después, en la medida que hagas acuerdos salariales iguales, el usuario no percibe cuál es cuál. Mientras que acá, con esta interrupción de 5 años, los usuarios seguimos percibiendo cuál es cuál. La salud pública de Uruguay, ya no hablo del sistema, sino de la prestación o de Sí, lo que recibimos como ciudadanos. sí. Y en estos temas que venimos hablando, ¿no? De justamente los conceptos epidemiológicos, la salubridad, ¿está bien? Bueno, yo te diría, no te podría decir está muy mal, pero le falta conducción política. Le falta conducción política en lo que tiene que ver con las prestaciones y le falta conducción política en lo que tiene que ver el avance del sistema y cómo pensás que se debe complementar lo público y lo privado, y falta mucha asistencia al sector público. Tú no podés dejar venir abajo algo que costó tantos años llevarlo a un mejor nivel. Por mi parte termino con esta pregunta. ¿Por qué siempre, por lo menos en Uruguay, cuando hablamos de salud terminamos hablando de plata? Porque cuando hablamos de alimentación hablamos de plata, y cuando hablamos de tus niños en la escuela, así los mandes a la escuela pública, hablamos de plata. No solo porque vivimos en un país, en un sistema capitalista, sino porque todas las prestaciones cuestan dinero. Cosas que el dinero no puede comprar. ¿Y a dónde voy? A No puede que... comprar la salud, no sí, puede claro. comprar la salud, pero no todos los eventos de enfermedad se curan con plata. Hay algunos que tú te los curas, hay algunos que dependen de las condicionantes a las cuales desde la salud no llegás. No es lo mismo un bebé que nace en una buena casa donde no hay humedades y donde tiene una buena heladera y una buena cocina, a un bebé que nace en un asentamiento, en una casa de cartón, donde en el mismo lugar donde duermen comen. No es lo mismo, no es lo mismo. La pregunta termina acá. Si tuviéramos los recursos, Ujú. esa utopía del recurso necesario para lo que uno diseñara, ¿tenemos en Uruguay las capacidades científicas, Sí, sí, técnicas, sí. humanas? Yo creo que sin duda, sí, sí, el Uruguay es un país que tiene gente muy bien formada. La Universidad de la República se puede sentir orgullosa de los cuadros universitarios que tiene. Como en todas las profesiones, hay diferencias, pero sin lugar a dudas que tenemos muy buen plantel para hacerse cargo de una salud de gran calidad. Y el Instituto de Higiene también. El Instituto de Higiene, por supuesto, que es un instituto llamado a crecer y a tener un lugar en la sociedad muy destacado. Para cerrar, ¿qué conclusiones o qué reflexiones le podés compartir a la cátedra para sus nuevos estudiantes y para sus nuevos integrantes a futuro, para poder acompañar a esto, al sistema de salud, a la salud pública? ¿Cómo se puede contribuir quizás desde higiene hacia el exterior? ¿Qué sugerencias le podrías Bueno, creo compartir? que en realidad se debe contribuir en generar conocimiento para que los estudiantes y los futuros profesionales puedan después desenvolverse de mejor manera. Y los conocimientos que se adquieren en medicina preventiva son muy importantes para el ejercicio, para el buen ejercicio de la profesión, porque conoces desde el valor de una historia clínica bien hecha hasta la percepción cuando comienza una enfermedad no habitual. O sea que desde el médico que solo
se relaciona con el paciente y administra su propio tiempo, hasta el que tiene que administrar el tiempo de muchas personas porque es director de un centro de salud, de un hospital o de muchos hospitales juntos. Bien, doctora. Muchísimas Muchas gracias, gracias por Bueno, ha sido compartir su un experiencia. enorme placer estar con ustedes y que el Instituto de Higiene se supere día a día. Gracias.